Hola, buen día. Mi nombre es León Ramírez Aranza Guadalupe. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Curso la materia de Patología e Integración Básica Clínica a cargo de la doctora Ochoa Núñez María Cristina. Hablaremos primero sobre los efectos sistémicos de la inflamación. Bueno, pues la inflamación se va a asociar a reacciones sistémicas que van a estar inducidas por las citocinas, que estas son llamadas de forma colectiva respuesta de fase aguda. La respuesta de fase aguda va a incluir varios cambios clínicos y anatomopatológicos. Como podemos mencionar, la fiebre. Como sabemos, esta está caracterizada por el aumento de la temperatura corporal, esta siendo una de las manifestaciones más llamativas de la respuesta de fase aguda. Y las sustancias que van a fomentar la aparición de la fiebre se llaman pirógenos, así como también las proteínas de fase aguda, que estas son proteínas plasmáticas. Estas principalmente van a ser sintetizadas en el hígado y cuyas concentraciones plasmáticas pueden ir en aumento. Esto como parte de la respuesta ante los estímulos inflamatorios. Muchas proteínas de fase aguda, como es la proteína C reactiva y de amiloide acérico, se van a ligar a las paredes de las células microbianas y pueden comportarse como opsoninas y fijar el complemento. La leucocitosis es una característica frecuente de las reacciones inflamatorias, sobre todo cuando está inducida por infecciones bacterianas. El recuento de los leucocitos suele llegar de 15.000 a 20.000 células por mililitro, aunque en ocasiones va a alcanzar concentraciones muy elevadas, en el orden de 40.000 a 100.000 células por mililitro. Entonces, estas concentraciones extremas van a denominar reacciones leucosimoides. Inicialmente, la leucocitosis se produce por la liberación acelerada de sustancias de la reserva modular postmitótica. Está causada por citocinas, donde van incluidos el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda van a incluir el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, puede haber escalofríos, temblor, somnolencia y malestar que va a estar asociado posiblemente a las acciones de las citocinas sobre las células del encéfalo. Las concentraciones altas de estas citocinas en la sangre van a determinar alteraciones clínicas y anatomopatológicas, como es la coagulación intravascular diseminada, el shock hipotensivo, trastornos metabólicos, así como la resistencia a la insulina e hiperglucemia. Y esta tríada clínica se llama shock séptico. Reparación tisular. Un aspecto esencial para la supervivencia de un organismo va a ser la capacidad que tenga para reparar las lesiones. En la reparación de los tejidos lesionados se va a producir mediante dos tipos. El primer tipo de reacción va a ser la regeneración por proliferación de las células residuales. Estas no están dañadas. Y la maduración de las células madres tisulares. Y por otro lado, el depósito de tejido conjuntivo para formar una cicatriz. En la imagen podemos observar un epitelio normal. Va a ocurrir una lesión leve. Esta va a dañar el epitelio, pero no el tejido subyacente. Por lo tanto, se va a producir la resolución mediante la regeneración. En cambio, cuando la lesión es más grave y llega a afectar el tejido conjuntivo, la reparación se va a asociar a la formación de una cicatriz. Regeneración de células y tejidos. La regeneración de las células y de los tejidos lesionados se va a basar en la proliferación celular, que esta va a estar regulada por factores de crecimiento y que van a depender de una forma esencial en la integridad de la matriz extracelular, así como el desarrollo de las células maduras a partir de las células madre. Mecanismos de regeneración de tejidos. La importancia de la regeneración para la reposición de los tejidos dañados va a depender del tipo de tejido y de la intensidad de la lesión.
En los epitelios del tubo digestivo o como es en la piel, las células lesionadas van a ser rápidamente sustituidas por proliferación de las células residuales, así como la diferenciación de las células que van a ser procedentes de las células madres tisulares. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando la membrana basal subyacente se encuentre intacta. Por otro lado, la regeneración hepática se produce mediante dos mecanismos. Y el tipo de mecanismo va a depender de la naturaleza de la lesión. Por un lado tenemos la proliferación de hepatocitos tras una hepatectomía parcial. Las personas van a tener una capacidad de regeneración de hasta el 90% del hígado. Esto mediante la proliferación de los hepatocitos residuales. Y tenemos la regeneración hepática a partir de las células progenitoras, que en esta situación se va a alterar la capacidad proliferativa de los hepatocitos, como en una lesión crónica o un proceso inflamatorio hepático. Aquí las células progenitoras hepáticas van a contribuir a la repoblación. La recuperación de la arquitectura normal del tejido va a ocurrir solamente si el tejido residual está intacto. Esto a nivel estructural, como mencionamos, tras una resección quirúrgica parcial del hígado. Reparación mediante cicatrización. Si es el caso de que la regeneración por sí sola no consigue la reparación, será necesario sustituir las células lesionadas por tejido conjuntivo, con la formación de una cicatriz, o bien combinar la regeneración de algunas células residuales con la formación de la cicatriz. A los pocos minutos de la lesión se va a formar un tipo tapón, el cual va a estar constituido principalmente por plaquetas, que va a hacer que se detenga la hemorragia y que va a servir como guía para la filtración de las células inflamatorias. Y tenemos la inflamación, que esta va a corresponder a las típicas respuestas inflamatorias agudas y crónicas. Entonces, estas células inflamatorias van a eliminar los agentes lesivos, como son los microbios que han atravesado la herida. Y ya que se haya conseguido eliminar el agente lesivo, la inflamación se va a resolver. En la proliferación celular, varios tipos de células, como son las epiteliales, las endoteliales, las vasculares, así como los fibroblastos, van a proliferar y migrar hasta esta herida, que ya va a estar limpia, con la intención o el objetivo de cerrarla. Y este proceso va a tener una duración de 10 días aproximadamente. Y por último tenemos la remodelación, donde el tejido conjuntivo depositado por los fibroblastos se va a reorganizar para regenerar la cicatriz fibrosa. Este proceso va a comenzar a las 2 o 3 semanas de la lesión y puede durar meses e incluso años. Angiogenia. La angiogenia es el proceso por el cual se van a desarrollar nuevos vasos, pero estos a partir de los que ya estén, como una continuación. En este proceso van a participar diversas vías de transmisión de señales, interacciones intracelulares, proteínas de la MEC y enzimas tisulares. Los factores de crecimiento van a estimular la migración y la proliferación de las células endoteliales, así iniciando el proceso de la formación de gemas capilares en la angiogenia. En las transmisiones de señales por Notch, gracias a las conversaciones cruzadas, van a regular la gemación y la ramificación de los nuevos vasos. De este modo van a garantizar los nuevos vasos que tengan un espacio adecuado para que puedan irrigar de una mejor manera el tejido de curación. Las proteínas de la MEC van a participar en procesos de gemación vascular en la angiogenia, así como también van a aportar un andaminaje para el crecimiento de los vasos. Y por último, las enzimas de la MEC, sobre todo las metaloproteinasas de la matriz, van a degradar la MEC, esto para poder permitir la remodelación y la extensión de los vasos vasculares. Activación de fibroblastos y depósito de tejido conjuntivo. Bueno, pues el depósito de tejido conjuntivo va a seguir dos pasos.
como es la migración y proliferación de fibroblastos hacia el foco lesionado y el depósito de proteínas de la MEC que van a estar elaboradas por estas células. Estos dos procesos se van a organizar mediante citocinas y factores de crecimiento producidos a nivel local. En respuesta a las citocinas y los factores de crecimiento, los fibroblastos entran a la herida y van a migrar hacia el centro. Ya que esté formada la cicatriz, se va a remodelar para aumentar la fuerza y el contraste. Ya con el tiempo, el tejido conjuntivo se va a degradar para que la cicatriz se contraiga. Factores que alteran la reparación tisular. En la reparación tisular pueden existir diversos factores que van a reducir la calidad del proceso reparativo. Y estos procesos que van a interferir en la cicatrización pueden ser extrínsecos o bien intrínsecos. Entonces tenemos la infección, que es una de las causas más importantes del retraso de la cicatrización, pues esta va a prolongar la inflamación y puede aumentar las lesiones locales. Está también la diabetes, siendo una enfermedad metabólica que va a alterar esta reparación. El estado nutricional, la malnutrición proteica y la deficiencia de vitamina C, que van a inhibir la síntesis de colágeno y van a retrasar la cicatrización. Los glucocorticoides, que estos tienen efectos antiinflamatorios, van a producir cicatrices débiles, esto por la disminución de la fibrosis. Los factores mecánicos, como puede ser el aumento de presión local o la torsión, pueden provocar que las heridas se separen. Una mala perfusión secundaria a arteriosclerosis, diabetes o bien a una obstrucción del drenaje venoso. Cuerpos extraños, el tipo y la extracción de la lesión tisular, que esta va a condicionar la reparación. En la reparación completa solo se va a poder producir en tejidos que van a estar constituidos por células con capacidad proliferativa. Y en las lesiones de tejidos que van a estar constituidas por células sin la capacidad de dividirse, se van a traducir a una simple cicatriz. Y la localización de la herida, que se refiere al tipo de tejido afectado. Defectos de la cicatrización. Estas a consecuencia de factores locales o sistémicos. Los ejemplos que nos muestra el libro es la úlcera venosa en las piernas, que esta va a aparecer sobre todo en ancianos por hipertensión venosa crónica. Esta se puede relacionar con varices venosos graves o bien por insuficiencia cardíaca congestiva. Y estas úlceras no se van a curar por la falta de aporte de oxígeno al lecho ulceroso. Úlceras arteriales, que estas van a aparecer en pacientes con aterosclerosis de las arterias periféricas. Se va a relacionar sobre todo con la diabetes. Entonces la isquemia va a producir atrofia. Posterior a esto, necrosis de la piel y de los tejidos subyacentes. Úlceras diabéticas, que afectan las extremidades inferiores, sobre todo los pies. Estas a nivel histológico se caracterizan por úlceras epiteliales y úlceras por presión, que estas son áreas de ulceración cutánea con necrosis. Estas se van a relacionar con la compresión prolongada contra el hueso, por ejemplo en pacientes inmóviles y encamados. Cicatrización excesiva. La formación excesiva de los componentes del proceso reparativo pueden dar paso a cicatrices hipertróficas y queloides. Esto dada por la acumulación excesiva de colágeno, que va a generar una cicatriz sobrelevada. En la fotografía de la izquierda podemos observar una cicatriz hipertrófica y en la fotografía de la derecha una queloide y en la del medio un aspecto histológico de un queloide. Fibrosis en órganos parenquimatosos. La fibrosis va a aludir en un depósito excesivo de colágeno. En las enfermedades inflamatorias crónicas va a provocar fibrosis tisular. Estas a menudo se van a asociar a una pérdida extensa del tejido y a trastornos funcionales, pudiendo provocar una difusión importante del órgano e incluso llegando a una insuficiencia. Los mecanismos que aumentan la actividad del TGF-beta en la fibrosis no se comprenden de forma exacta aún, pero la muerte celular por necrosis o por apoptosis, así como la producción de las especies reactivas de oxígeno,
parecen ser importantes estímulos desencadenantes, esto independientes del tejido. Los trastornos fibróticos van a incluir diversas enfermedades crónicas y debilitantes, como es la cirrosis hepática, la esclerosis sistémica, las fibrosis pulmonares, las nefropatías terminales y la pericarditis constrictiva.